Hola, buenos días. Dios les bendiga. Vamos a terminar con el capítulo 3 de Romanos. Padre, bendice este devocional en su nombre, Jesús. Amén. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Esto es importante porque la ley dice no mentirás y hemos mentido, no matarás y hemos asesinado. Jesús dijo, ¿verdad? Que si odiamos a alguien, somos iguales que asesinos. No cometerás adulterio, pero si vemos a otras personas con deseo sexual en el corazón, ya somos adúlteros de corazón. Entonces, todos hemos pecado, dice, concluye el apóstol Pablo. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra cuán pecadores somos. Muy bien, entonces Dios nos hace justos, o sea, nos declara inocentes, absueltos ante su juicio, um, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. O sea, cuando no confiamos que nuestras obras nos pueden salvar, que nuestra religión nos puede salvar, que incluso nuestra fe en Dios nos puede salvar, porque tiene que ser una fe genuina en la persona de Jesucristo, en lo que Él hizo. Ahora, Pablo viene a describir genuinamente, o sea, de una manera maravillosa, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Dice, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, dice el versículo 24, nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y esta palabra liberar es hermosa, porque la Biblia nos declara a nosotros como esclavos del pecado y Cristo nos hizo libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eh, entonces Dios, Jesucristo, nos viene a ser libres en la cruz del Calvario, porque Él nos compra con su sangre. Ahora, del castigo de nuestros pecados, Dios debe castigar todo pecado. Muy bien, dice el 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Los pecados de nosotros fueron castigados en Jesús y no en nosotros, porque nosotros merecíamos el castigo. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. O sea, somos declarados justos ante Dios cuando por fe creemos que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, el lugar del sacrificio, el lugar del castigo, lo tomó Jesús por nosotros. Cristo intercambió la vida justa y perfecta de Él por nuestra vida pecadora. Y Él, siendo inocente, se hizo culpable para ser castigado en lugar nuestro en la cruz del Calvario. Y Él derramó su sangre. La Biblia dice que su sangre nos limpia de toda maldad. Ese sacrificio, dice el verso 24, muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó los que pecaron en el pasado. Perdón, eso dice el 25. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó los que pecaron en el pasado. Es decir, las personas salvas del Antiguo Testamento fueron perdonadas, pero el castigo tenía que alguien recibirlo, porque Dios debe castigar toda maldad, si no, no es un juez justo. Entonces Dios, los pecados del Antiguo Testamento, de los salvos del Antiguo Testamento, Dios, Jesús, los estuvo, eh, dice la palabra, se contuvo de castigarlos. Nadie recibió un castigo, ni ningún animal, ni nada, sino hasta que aparece Cristo. Y en Cristo Jesús, Dios, juez justo, castiga los pecados del Antiguo Testamento. Dice el 26, porque miraba Dios hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. ¿Ok? Entonces en la cruz
Dios castigó los pecados pasados y futuros y presentes de los que Él iba a salvar. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, demostrar que Él es juez santo, porque Él mismo es justo e imparcial. O sea, Dios debe castigar todo pecado y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Qué importante es creer en Jesús. ¿Ya has creído en Jesús? ¿Ya te has vuelto a Jesús? Si ya lo has hecho, dale gloria a Dios y vive en arrepentimiento, vive en agradecimiento a este sacrificio vicario de Cristo Jesús. Y si no lo has hecho, tienes que creer en Jesús. De otra forma, Dios debe castigar el pecado. Y la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ama esta luz que fue revelada en la cruz del Calvario en su más grandioso esplendor. Padre, gracias por este devocional en tu nombre, Jesús. Amén.